Don Julio Ariza, ¿cómo está? A las 6:19, en momento estelar del inicio del editorial. Me está costando responder, pero solo por los 40 grados que hace en esta madrileña ciudad. Eso no ayuda, aunque va muy bien para los que tienen la tensión alta, porque esto dilata los vasos y baja la tensión. Oh, qué bueno. No digo yo que haya que proponer una reforma para que siempre estemos a 40 grados, eso sería otra cosa. Bueno. Lo que no ayuda a reponer la tensión arterial es lo sucedido en el Banco Popular, todavía está, bueno, no, todavía no, y lo que viene ahora. Si le parece, analizamos un poco el papel de los dos últimos presidentes del Banco Popular. ¿Por cuál quiere que empecemos? ¿Por Ron? Empecemos por Ron, que tiene más recorrido. Ron cobró la pensión a la que tenía derecho como alto directivo, llevaba 35 años trabajando para el Banco Popular. Eso es un pastón, eso es cerca de 20 millones de euros, ¿no? Y reclamaba un contrato indemnizatorio de salida por 4,3 millones que el Banco Popular en su día, esto fue en febrero, no quiso pagar. Él acudió a la justicia de lo social, en la justicia de lo social le dijeron: mira, aquí despedimos a la gente por 33 días, no venga con esto porque esto no es un contrato al uso, esto será un contrato mercantil, de alta dirección, en fin, lo que usted quiera, váyase a otro tribunal, pero no se lo reconocemos ese derecho, y eso está en liza. Y luego está el caso de Ángel Ron, que también cobró, de Emilio Saracho, disculpen, que cobró 4 millones de entrada, como los futbolistas, de fichaje, 1 millón al año, eso es lo que tenía estipulado, y un acuerdo también escrito de que le iban a pagar 4 millones de salida. Esos no se los han pagado a expensas de lo que los tribunales, etcétera, decidan de su gestión al frente del Banco Popular. Tremendo, ¿eh? Esa especie de cremilla de los aristócratas de la banca, que se van cambiando de un lado a otro. Les recuerdo que Saracho, cuando se marchó de JP Morgan, como dicen los pijos, se llevó 86 millones que se los pagaron en un paraíso fiscal. O sea que estos van dando saltitos como el juego de la pulga y de todas partes se llevan algo con independencia de su gestión y resultados. Yo creo que es muy interesante saber de dónde sale cada dinero que se va a los bolsillos de esta gente, ¿no? Si se van 86 millones a los bolsillos del señor Saracho al salir de JP Morgan, pues JP Morgan habrá ganado 86 millones para poder pagárselos de alguna manera, ¿no? Pues hay que ver cómo JP Morgan, cómo esos bancos de inversión ganan tantísimo dinero, siendo, por ejemplo, el tema de los bajistas, ¿no? El tema de los bajistas es muy interesante porque ha tenido, digamos, los medios de comunicación y las posiciones cortas, es decir, aquellas posiciones que consisten en tomar prestadas acciones y venderlas, en vez de comprar, es decir, oye, yo voy a comprar acciones, no, yo tomo prestadas acciones de otro y las vendo, ¿vale? Sí, sí. Eso significa que si baja el precio de la acción, yo gano. Claro. Y si sube, yo pierdo, ¿de acuerdo? Esas son las posiciones cortas. Bueno, algunos de los más importantes accionistas del Popular tenían posiciones cortas. Habían tomado prestadas acciones a través de intermediarios, porque para que yo pueda vender acciones necesito tenerlas. Para tenerlas, si no, obviamente, si ya no soy accionista previamente, tengo que pedírselas a alguien que las tenga. Entonces hay bancos que prestan acciones, ¿vale? Normalmente, fíjese, en el contrato de cuando tú tienes... Yo soy accionista del Popular y tengo acciones. Entonces, mis acciones sirven para prestárselas a otro que se pone corto y gana dinero poniéndose corto. Y usted dirá, bueno, entonces yo, que soy el prestamista de esas acciones, ganaré algo, ¿no? No. Ni me entero. Es decir, las operaciones que se hacen en la bolsa española de cortos, con acciones prestadas por sus titulares, por sus propietarios, se hacen sin que el propietario de la acción sepa que se están utilizando para eso. Que el banco, que es el tenedor de esas acciones, las ha prestado a otro para que haga una especulación, ¿vale? Eso funciona así. Y algún día alguien entrará en esos temas para decir y para explicarnos a todos cómo rayos funciona eso y por qué se permite, cuando normalmente yo tengo un contrato de esas acciones, que el banco es mi tenedor, insisto, en el que el banco no puede hacer nada con esas acciones sin mi autorización, y sin embargo las está prestando. Bien. Tema A, ese asunto de los bajistas. El tema del Popular dará mucho juego porque, vamos a ver, porque yo creo que hay que establecer una primera cuestión, y es:
cuando el banco va a la ampliación de capital y cuando el banco, a la última, y cuando el Banco de España y la CNMV y el regulador, es decir, el Banco Central Europeo dice que el Banco Popular está fenomenal, que pa'lante, que ha superado los test de estrés, cuando el propio ministro, portavoz del gobierno, una semana antes dice, oiga, tranquilidad absoluta, que eso está fenomenal, ¿qué rayos? ¿Quién tiene responsabilidad? ¿No? Es decir, ¿cómo cambia una institución tan importante, tan potente, con tantos recursos, cómo cambia su fotografía en una semana? Pues cambia porque alguien, en virtud de la pérdida de confianza, hace que cambie radicalmente. Eso puede ser o espontáneo o provocado. Si es provocado, estamos hablando de un delito, estamos hablando de la maquinación para alterar el precio de las cosas. Sí, sí. Entonces, por esa vía, muchos abogados seguramente ya van a entrar a ver si ha habido una maquinación. Habrá que ver también si el que ha comprado podía saber algo de eso o no, ¿vale? Es decir, que va a haber datos muy importantes y muy interesantes. Pero bueno, fíjese que a mí estos días... Vamos con los bajistas, lo digo porque si no deslavazamos el argumentario y yo creo que en los bajistas nos faltan algunos peldaños, siempre habrá más, pero de momento nos faltan algunos peldaños. En una institución regulada como es un banco, que uno no puede abrir, el otro día teníamos en el Gato un debate sobre esto, no, esto no es una sociedad anónima, sí lo es formalmente, pero legalmente no. Para abrir un banco tienes que conseguir una ficha, someterte al control del Banco de España y desde luego para tenerla en la bolsa tienes que ser regulado por la Comisión. En la Comisión existe una cosa que se llama Dirección General de Mercado Interior y en ese sitio tienen la lista al día y al minuto y al segundo y con los importes correctamente anotados de todas las posiciones bajistas, de todas. Si son del Consejo, alguien debiera haber actuado. Y oiga, si usted está sacando provecho del préstamo de acciones y vendiéndolas a la baja y ganando, especulando, usted palma. Y eso no se puso en marcha. O sea, puede ser que no haya nadie del Consejo y todo esto sea una maledicencia, pero no parece porque a mí yo voy al Banco Popular y les digo, présteme unas acciones que voy a jugar a la bolsa y me dicen que de qué voy. En segundo lugar, sobre las posiciones bajistas que yo creo que deberían prohibirse. Yo creo que es una cosa que entorpece considerablemente el rumbo de la marcha de esas acciones y que si quiere jugar usted a eso, váyase a los mercados y futuros y juegue ahí lo que usted quiera, que o al casino. Está claro, o al casino, pero con unas acciones en un mercado serio, yo creo que no puede seguir, juega, ¿no? Se juega. Es decir, pero en eso, es decir, vamos a ver, cuando tuvimos la crisis del 2007, recuerde usted que además los protagonistas más importantes de esa crisis fueron los JP Morgan, los Lehman, los Solomon, todos los propietarios de la Reserva Federal, todos aquellos que jugaban con estructurados, que cogían las hipotecas de Fannie Mae, recuerda todo aquello, ¿no? Sí. Todos esos, hoy, ganan lo suficiente para pagarle a un tío 86 millones de euros. Es decir, que el nivel de especulación hace que estemos en un mercado no fiable. Es decir, esto va a acabar con la afición de la gente. Porque viene la gente y dice, bueno, ¿cómo me voy a meter yo? Porque hay muchos que dicen, no, es que oye, si usted está en bolsa, se arriesga que le pase lo del Popular. No. Si usted está en bolsa, se arriesga que el Popular pase a valer 0,1 céntimos. Pero no está arriesgándose a que le quiten las acciones. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Le decía esto porque de los temas que han pasado estos días, sin duda alguna era muy importante lo de Pedro Sánchez, ha sido muy importante, bueno, muchas cosas que constantemente, pues lo de Macron, por supuesto ha sido terrible lo de Portugal, solo imaginar que entres, la naturaleza te tienda una trampa como para que te desolles en unos segundos a 800 grados de temperatura. Bueno, eso ha sido realmente terrible. Ahora ha habido una noticia que no se ha comentado, o se ha comentado muy poco, que ha sido el experimento de entrelazamiento que han hecho unos científicos chinos hace escasamente 4 días. No sé si usted le llegó a leerlo. Sí. Aquí se trata de lo siguiente. Voy a tratar de explicárselo para los que no saben física, como yo mismo, y menos física cuántica. Estamos hablando de que hay una relación entre partículas, es decir, si tú generas dos partículas, estamos hablando de fotones, ¿vale?, que están entrelazadas, forman parte de un sistema que hace que sean prácticamente gemelas y que les vaya ocurriendo lo mismo allí donde estén, ¿vale? Entonces, los chinos, esto se conoce desde los años 30, pero esta gente lo que ha hecho es una simulación, es decir, ha hecho un experimento y han puesto una partícula de estas entrelazadas aquí
y a 1000 kilómetros de distancia han puesto otra. De tal modo que si tú a esta que está aquí le haces una modificación del spin, por ejemplo, el spin es lo que llaman el momento angular de una partícula elemental, es decir, el grado de giro, es decir, si tú haces una modificación, en ese mismo instante en la otra se produce esa modificación sin que la toques, sin que estés ejerciendo ninguna acción sobre ella. Es decir, están entrelazadas de tal manera que hacen lo mismo, pero es que harían lo mismo a 1500 millones de años luz. Eso sugiere tantas cosas. La aplicación en principio de eso es para el tema de telecomunicaciones. Es decir, que yo te pongo, es decir, si yo envío la información aquí con una partícula y esa partícula la envío aquí, que está entrelazada, resulta que cuando yo envío información aquí, automáticamente estoy aquí, pero nadie la puede hackear, nadie la puede, digamos, piratear. Controlar. ¿Vale? Entonces tiene una aplicación brutal, pero imagínese usted que estamos hablando del teletransporte de la propia materia. Estamos hablando de lo que tantas veces hemos visto en las películas, y es que te puedan, es decir, que tú te metas en un aparato y te coloquen en Filipinas en ese mismo instante, ¿no? ¿Vale? Estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de que hay de que probablemente estamos en el paleolítico de nuestro conocimiento del universo, y que cuando nosotros nos las damos del mundo de la tecnología, etcétera, etcétera, eso te sugiere hasta qué punto el hombre, el ser humano, está en pañales de ese asunto. Estamos en pañales en el entendimiento del cosmos. Sé que el señor que está sentado en la tercera fila, aquel que lleva la camiseta roja, se está preguntando, entonces, ¿el fotón averiado del Popular vino o vuelve? ¿Cómo es esto? El fotón averiado del Popular es que lo han averiado. Sí, el problema es que lo han averiado. Ha sido otro fotón a 1500 kilómetros. Perdóneme, que ya sé que le he introducido un tema que no tiene nada que ver con la realidad política y tal. El alivio estival se lo agradezco. No, pero es que, sabe pero es que es tan importante. Sí. O sea, verdaderamente nos cuesta mucho distinguir lo urgente de lo importante. Y hay cosas que son muy importantes. Ese es un asunto, el de la física cuántica, aplicada en este caso al entrelazamiento de partículas, es un tema del que me gustaría encontrar a gente que sea capaz de venir a explicárnoslo de modo que lo podamos entender, pero que es que la proyección de eso como aplicación práctica a 15, 20, 30 años cambia el mundo, Horcajo. Cambia de verdad el mundo, cambia nuestra percepción del universo. Es que la velocidad de la luz deja de tener sentido, porque estamos hablando de que el tiempo, el espacio, dejan de tener sentido. La velocidad solo es posible si existe el tiempo. Es así. Bueno, pues estaremos pendientes de los fotones enraizados. Entrelazados. Es fascinante. ¿Usted se imagina que dos partículas estén... Simplemente porque hay un vínculo entre ellos, un sistema entre ellos que está vinculándoles de tal manera que estén donde estén, tú tocas a uno y el otro automáticamente sin velocidad? Es decir, aquí no es que haya de alguna manera ha dejado de existir el tiempo en ese ecosistema. Estamos hablando de algo formidable, inimaginable, pero bueno. Bueno, terminemos el editorial, si a usted le parece bien, con dos noticias, de índole positiva, y toco madera. La primera, no ha habido incendios forestales en España de gravedad, y lamento mucho el de Portugal, como lógicamente pueden imaginar, pero por ahora, siendo que tenemos los mismos eucaliptos, que ahí parece que son clave en el incendio brutal, siendo que tenemos las mismas calores, siendo que tenemos las mismas climatologías, pues aquí, de momento, toco madera, no hemos tenido por ahora que registrar pues un pavoroso de esos incendios como el de Guadalajara, usted se acordará. Y la segunda, también me alegro mucho de que pues, en nuestro país hayamos podido soslayar toda la retahíla de atentados yihadistas, toco madera, y por ahora, ¿no? Pero va pasando el tiempo, se van produciendo en Londres y en París acontecimientos diabólicos, ¿verdad? Encadenados, casi uno no deja suspiro al otro, y parece que nos estamos librando. Hay que aplicar sin duda algunas soluciones extraordinarias a ese asunto. Es decir, ese recurso al diálogo es una completa tontería. Le voy a contar cómo hicieron... Es una completa tontería. Cómo gestionaron la salida o la desaparición, o que dejara de ser un peligro, mejor dicho, para las sociedades occidentales, un tipo que se llamaba Abu Hamza. Abu Hamza era el clérigo musulmán de la mezquita de Finsbury Park, que es esta donde al lado se ha producido
esta especie de accidente o de atentado terrorista reacción. Bueno, Abu Hamza, el del Garfio, se acordarán por las fotos, también le faltaba un ojo, los perdió ambos dos luchando, peleando por Al-Qaeda. Sí, pero era mucho más malo. Sí. Bueno, este hombre que no sabían qué hacer, Abu Hamza, lo metieron en Inglaterra en la cárcel cuando los atentados primeros que hubo en Londres, gravísimos atentados de Londres. Bueno, Estados Unidos pidió la extradición. Y con muy buen criterio los británicos, que tienen una legislación muy garantista como la española, dijeron sí, hombre, adelante. No produjo muertos en Estados Unidos que se sepa, pero pagó un campo de entrenamiento en Oregón, razón por la cual tiene una sentencia do carallo, que diría un gallego. Lleva desde el 2012 en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos y ni está ni se le espera, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor eso en Europa, donde, hombre, la cadena perpetua, ¿qué me dice usted? No, hombre, miren, lo de la ETA, lo que ha pasado, hoy es el día de Hipercor. Usted que me lo recuerda a menudo, hoy es 19 de junio, 30 años de la gran matanza de ETA en aquel supermercado de barrio en Barcelona. Vamos a ver, si tú sabes que la persona que quiere atentar contra ti está dispuesta a morir en el atentado, tendrás que estudiar muy bien qué puede disuadirle de atentar contra ti. Ya que su propia muerte no le disuade, habrá que ver qué elementos hay en su cabeza que puedan influir en que cambie su decisión. Si no lo haces, es que eres un capullo. Que es lo que están haciendo gran parte de las autoridades europeas en este asunto. Están haciendo el capullo. Lo que pasa es que hacer el capullo, en este caso, constituye un acto de homicidio a sus propias poblaciones. Es decir, están permitiendo que sus poblaciones sufran atentados terribles porque ellos son incapaces de buscar soluciones extraordinarias a este problema extraordinario. No puedes ir con... No, es que tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Pero de qué tenemos que hablar? Ahora todo el mundo sale... A mí me hace muchísima gracia el tema de Cataluña. Es que hay que hablar. Pero vamos a ver. Hay una parte que aguanta y la otra que ofende, ataca. ¿Con quién hay que hablar? Sí. O sea, que la culpa es el del que aguanta y espera y quede claro que no aprobamos el tomarse la justicia por su mano, que es lo que puede ocurrir. Todo lo contrario. Que digan del que se ha dedicado a arrollar musulmanes al salir de la oración con una furgoneta. Pero por favor, no, estamos hablando de buscar soluciones creativas y prácticas. Útiles. ¿Sí? Claro. Don Julio Ariza. Bueno, ha sido un placer. La verdad es que estar otra vez aquí es que es un adrenalina en vena. Bueno, hasta mañana si Dios quiere. Adiós, don Javier. Don Javier, por cierto, perdóneme. El jueves da usted una conferencia en el Club de Amigos. Luego hago una cita explícita y formal. Y les pedimos, a las 7. Y les pedimos que se den de alta en el Club de Amigos. Claro. Que estamos progresando en el número de amigos del club y eso permite que Intereconomía continúe sus emisiones y continúe hablando en libertad y continúe pudiendo hablar hasta del Popular. O sea que apoyen a Intereconomía, llamen a ese teléfono, el 916162464, apúntense a la conferencia de don Javier Orcajo jueves a las 7 y de la tarde. apúntense a Luego se lo cuento detalladamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No te levantes.